Bienvenidos de nuevo a Pizza and Theology. Como siempre, estamos aquí, William Muñiz, el pana, estoy yo, y hoy tenemos algo diferente. Hoy traemos un tema nuevo, un formato nuevo que vamos a estar dialogando, y hoy vamos a estar hablando acerca de las amistades. Pero en medio de eso, tenemos un invitado. Y en medio de ese invitado, queríamos traer a alguien que pudiéramos dialogar, compartir. Y esta persona que hemos invitado es un muy buen amigo. De estos amigos que se pasan enviándote videitos de esos, de esta gente influencer que se va al supermercado y se ponen a mirar las etiquetas que están en la parte de atrás y te envían este tipo de cosas, como dicen, esto no te lo comas, esto sí, ¿me entiendes? Y es este tipo de pana que te envía este video que te dice, cuando te sientas mal, vete a cogerlo, échate una caminadita, ¿me entiendes? Es este tipo de pana que de la nada tú lo encuentras y te escribe a las 11:30 de la noche y te dice, me comería una pechuga a la milanesa. ¿Te ha pasado? Pero después viene y te dice, Pero no, no peque. Luis, ¿tú sabes por qué te estaba hablando de la pechuga milanesa? ¿Por qué? Porque llevaba 3 horas en la fila de church y todavía no se la habían dado. Fíjate. Después lo encuentras por la mañana en la fila del mesón quejándose por todas las cosas que le pasan. Pero este pana está aquí con nosotros hoy, que les podemos hablar un montón de cosas. Su nombre es Richard, pero Richard, no quiero presentarte en tu manera profesional. Preséntate tú. Cuéntanos. Bueno, primero que todo, gracias a los dos por tenerme aquí invitados. Nada, mi nombre de pila es Richard Soto. En el ámbito creativo me conocen como Richie Poetry. Nada, me considero un creativo, compongo música, hago poesía, soy un cuentista, un cronista, produzco un podcast también. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Okay, ¿cuál es el podcast que tú produces? De casualidad tiene que ver con salsa, queso y un poco de palabra de Dios. Ay, María, eso es como el nuestro, ¿verdad? Sí, Como no, Pizza and Theology. algo así. Qué coincidencia. Wow. Y nada, me dijeron ustedes para que viniera a hablar con ustedes de la amistad. Y hoy toca, ¿no? Tocó hablar un ratito, un buen diálogo. Tenemos varios puntitos para tocar y disfrutar de un buen diálogo. Pues vamos para adelante. Vamos para encima, cuéntame. Vamos encima. ¿Cómo ustedes ven este aspecto de la amistad? Porque la amistad es un tema muy amplio. O sea, Claro. podríamos hablar de muchas cosas, pero ¿cómo ustedes perciben esta amistad? ¿Qué es la amistad para ustedes? Pues mira, para mí la amistad es una, como seres humanos, ¿verdad? Es una de esas cosas que necesitamos en nuestra vida para poder sobrevivir. Claro. Para poder sobrevivir. Sin amistad, mano, la vida sería tan y tan aburrida. No solamente sería aburrida, o sea, no tendríamos con quién compartir nuestras alegrías, nuestras penas, Claro. las estupideces que nos pasan, los memes que queremos compartir. Aquí uno le envía memes antes de la mañana, ¿verdad? Cuando se desvela. Bueno. Claro. Yo le envío a mi esposa, o sea, al lado de ella le envío los memes y eso, pero también a mis amistades. Tú se los envías en vez de No, porque hay veces que ya ella está durmiendo. Ah, y yo vengo, se sí, lo para envío que para que se cuando se levante. levante al otro día, pues se ría. Sí. Tú sabes. Pero sí, mano, sin amistades, la vida sería totalmente aburrida. Sería totalmente aburrida. Yo estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, Richard? Sí, no. Yo considero que la amistad más bien es como ese brazo extendido de otra representación tuya. ¿Sabes? Tú eliges a esa persona, Claro. más allá de un pariente, ¿verdad? Porque siempre nosotros crecimos con personas, pero cuando llega esta persona que tú estás eligiendo para compartir contigo, pues complementa otras facciones de ti que no veías. Es la familia que uno elige. Sí, esa es. Esa es. Yo creo que un amigo, además de la familia que uno elige, es vital en el aspecto de decir, esta persona, por lo menos desde mi perspectiva, Ujú. puedo conocer muchas personas, pero no todos los llamo amigos en ese sentido. Claro. Porque para mí, un amigo es alguien que cuando yo estoy pasando una situación, que yo me puedo sentir en confianza de decirle, mira, la estoy pasando mal. Ujú. Y que yo pueda tener esa confianza de acercarme, porque a veces tenemos familiares que uno, hoy conversaba con alguien y me decía, mira, es que yo tengo familiares que quizás son cercanos, primos, tíos o inclusive mis papás, Claro. y no me atrevo a hablar de este tipo de cosas que me suceden Sí. porque no tengo esa confianza. Pero me decía, pero a veces tengo otros amigos a los que sí me atrevo a hablarle. Y yo ahí estuve de acuerdo con él, porque hay veces que a uno le pasa situaciones que esos amigos que uno escoge, uno tiene la oportunidad de acercarse y decir, hey, estoy pasando esta situación, Claro. no sé cómo manejarla.
no sé qué hacer. La apertura que han creado, ¿verdad? Esa relación de Claro, la confianza. Cosas íntimas. Eso yo creo que crea una brecha interesante porque nosotros como, dada las circunstancias, por lo menos he tenido la bendición de tener personas cercanas, los considero a ambos, ¿verdad? Mis amigos, pero a Luis lo conozco desde una parte bien íntima, de amigos que hemos creado una relación bien bonita. De años. De años. Y vivimos juntos. Vivimos juntos varios años. Fue mi roommate. Y esa parte de crear una relación a nivel espiritual, porque en el proceso que yo lo conozco estoy pasando una incertidumbre muy grande personal. Claro. Y fue como un bastón en el proceso. ¿Ves? Entonces, entrando en esa dinámica de qué es una relación, yo tenía allegados o amistades, pero no me sentía con la apertura de poder hablar temas que hablaran de la fricción interna. ¿Ves? Esa posición vulnerable. Cuando dices fricción interna, explícate un poquito, quizás, para los que nos están escuchando digan, como que me perdí ahí. Pues nada, voy a explicar un contexto de ese proceso. En el momento que yo te conozco, por ejemplo, por darte un ejemplo hipotético, no hipotético, fue real. Claro. Yo te conozco en el momento que mi abuelo muere. Entonces, ese momento fue un momento de mucha oscuridad para mí y no encontraba quizás un tipo de luz. Y aunque vivía en unos predios cristianos, no me sentía quizás con el deseo de buscar luz. Claro. ¿No? Quería quedarme en la oscuridad. Y en ese proceso conozco a Luis, se acerca como una persona desprendida, no con la intención de que mira, tienes que buscar para acá, pero él sentía quizás una situación en mí y fuimos creando una relación que me brindó la apertura. Y lo hemos hablado personalmente, que me brindó la apertura para poder dialogar cosas que quizás con otras personas no se brindaba, porque era quizás panas para vacilar o para compartir momentos alegres, pero en los momentos de tristeza, ¿qué te podían decir? Papi, está brutal. Diache. Qué fuerte. La mala. Esa Sí, clásica, la es que, mala. Es que hay veces que tenemos amistades que, como tú dices, son para janguear, Claro. para vacilar, para pasarla bien. Porque a la hora que queremos como que desahogarnos o algo así, y no es que no es que son malos amigos por eso. No es que son malos amigos por eso. Pero la intimidad es distinta. Es distinta, claro. Es distinta. No se crea el espacio para eso. No se crea el espacio. Y uno pues siempre tiene uno o dos amistades que son con los que uno puede ser quien uno es de verdad. Totalmente. Claro. Y esas amistades que no, cuando las cosas se ponen feas, que tú no estás en estado mental de estar saliendo y de estar vacilando, no te dejan, te buscan, ¿verdad? Sí. Y eso es una de las cosas que yo considero que es bien bonita de las amistades, es que hay distintos tipos de amigos. Claro. Sí. O sea, hay distintos tipos de amigos. Con los amigos con quien yo vacilo todo el tiempo, a lo mejor no son los mismos amigos que cuando algo me pasa yo llamo. Claro. Exacto. Tú sabes. Me pasó algo que a mí me molesta mucho, es cuando estás hablando con este pana y de la nada, mientras vas conversando y qué sé yo, dices, tío, me voy a abrir. Y te abres, ¿verdad? A contarle algo a este pana y mientras tú le vas contando, porque quieres que te escuche, pega a responderte. Y después viene y cambia la situación de lo que tú le estás contando y pega a contar cosas de él o cosas de ella. Y me pegan por ahí y lo manipulan y en vez terminamos yo, pero mira, yo quería hablar de lo que me estaba sucediendo. Terminamos hablando de todo lo que esa persona vivió. Claro. Entonces, hay panas que tú sabes que tú dices, ok, somos panas, pero yo no te puedo contar mis cosas. Sí. Y uno va poquito a poco dándose cuenta de ese tipo de cosas. Pero cuando uno puede abrirse con alguien, puedes contarle lo que te sucede, tus problemas, tus situaciones, lo que te agobia. Bueno, porque a veces son hasta inseguridades que uno tiene, de cosas que uno dice o piensa que no le dice a nadie y dice, pero es que yo no sé si esto está bien. Y ese tipo de amistad, yo creo que ahí se crea un vínculo donde en medio de eso, en algún lado, Dios está ahí. Claro. Oye, ahora que tú dices que se crea un vínculo donde Dios está ahí, ¿cómo podríamos definir amistad desde una perspectiva espiritual? Eso es un buen punto. Yo creo que lo primero empieza Luis con eso. Pues mira, yo creo que una amistad desde una perspectiva espiritual es alguien con quien no solamente es como que, sí, esa persona me inspira a buscar más de Dios, pero también es alguien que cuando yo me acerco,
yo puedo percibir algunos atributos de Dios en esa persona. Me explico. Que cuando yo me acerco a esa persona y me acerco en mi vulnerabilidad, no me da de codo y me señala y como yo pensaría que a veces yo mismo me hago en el espejo, sino que esa persona me abraza. ¿Me entiendes? Que me acoge en medio de mi situación, que en medio de mi vulnerabilidad está ahí presente. Y ahí yo puedo ver, sentir a Dios, aunque esa persona no vaya a la iglesia o esa persona no profese mi misma fe, pero el yo sentir ese espacio, de esa apertura, en algún modo siento una conexión con Dios, porque de igual manera cuando yo me acerco en oración a Dios, con mis vulnerabilidades, mis situaciones, con las cosas que vivo, de algún modo siento que Dios hace lo mismo. Que Dios no me está condenando y señalando porque tú hiciste esto y está esperando para regañarme o decirme 4 cosas, sino que me espera con los brazos abiertos y me abraza. Y cuando logro experimentar eso en alguna amistad, yo pienso que eso es un atributo sumamente importante en medio de esas amistades, sentir esa apertura, ese tipo de cosas, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes. Sí, sí. Yo no he dañado ni le quito. Pero dale tú, porque yo no he dañado ni le quito. Pues mira, Ahí en esa yo parte. yo a veces pienso en una amistad de ese tipo que estábamos hablando, que puedo ser quien yo soy, puedo hablar, puedo Claro. desahogarme. Yo a veces pienso que es como, ¿verdad? Y la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas también. Sí. Claro. O sea, es esa manifestación donde hay alguien, el Espíritu Santo teológicamente sabemos que es el consolador. Aquella parte de la Trinidad que Dios dejó aquí para que estuviera con nosotros. Claro. ¿Verdad? Y qué más que un amigo, que en los momentos de vulnerabilidad, en los momentos de soledad, en los momentos de dolor, es ese amigo el que está ahí contigo. ¿Verdad? Así Claro. que, o sea, Sí, que juega un papel importante como... un amigo, tener un amigo, la bendición Es una de bendición. tener un amigo así, yo pienso que es algo de Dios. Es como cuando estamos pasando por situaciones y uno puede aferrarse y decir, aunque esto a veces suena clichoso, como que busca a Jesús como tu amigo, busca a Dios como tu amigo en ese sentido. Tú escuchas eso y tú escuchas eso en muchos clichés, Es bien hasta hay clichoso. canciones y todo, que escuchas eso. Pero cuando de verdad tú lo internalizas, no es hasta que lo vives que te das cuenta y puedes entender lo valioso que es. Claro. Porque me ha pasado que a veces tengo, ¿verdad? Mis tiempos de oración donde busco al Señor y busco de Dios y siento esa paz, pero no necesariamente valoro lo que estoy viviendo hasta que comienzo a hablar con alguien, ¿verdad? Y aquí me estoy abriendo con ustedes. Claro. No necesariamente valoro eso a un nivel profundo y entiendo esa relación que tengo hasta que comienzo a hablar con alguien y estamos hablando de una situación o de un problema que viví y le cuento lo que hice y me dice, yo quisiera experimentar eso. Y cuando ahí me doy cuenta, porque choco como que, hey, no todo el mundo vive esto. No todo el mundo tiene la experiencia de sentir el consuelo del Espíritu Santo en su vida. O no todo el mundo tiene la experiencia de sentir el abrazo de Dios. O no todo el, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de este tipo de cosas son maneras e imágenes que tratamos de utilizar para describir eso que sentimos por dentro, que nos da paz, que nos da alegría, que nos da gozo a pesar de lo que estamos viviendo, que aunque es un momento difícil, como cuando tú nos contaste de la situación de tu papá, en ese aspecto, Sí. que tú pudiste sentir que en medio de eso, después de toda la revuelta y la ira y todo lo demás, que en un momento dijiste, hey, Dios está conmigo. Claro. Que Sí, ese sí. aspecto, no todo el mundo tiene esa oportunidad de vivirlo, de experimentarlo. Estoy de acuerdo. Y es ahí cuando nos damos cuenta y decir, hey, pues entonces esto no es un cliché. No es un cliché. Y entonces comenzar a vivirlo y a experimentarlo desde la vida, desde la cotidianidad, de las cosas normales que hacemos. Y decir, hey, Dios está conmigo Sí. verdaderamente. No como que decir, ay, sí, Dios está conmigo. Pero entrando en eso, esto es una historia que estás tú. En un momento de mi vida, y digo el año 2022, fue un momento bien difícil para mí. Y recuerdo que yo no quería hablar del tema, las cosas no me estaban yendo quizá como yo quería. Entrando en eso, yo cuando voy a visitar a Luis, es donde vivo hoy, y voy a visitarlo y hablamos de un tema.
Y nada, le confieso una situación muy difícil, particular. Y él no me sermonea. Simplemente me abraza. Y me dice, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Mira, casualmente aquí creo que hay un espacio, vamos a verificar. Pero yo no sabía que se había roto por dentro. Eventualmente me mudo y él estuvo conmigo día a día. Yo estaba viendo una depresión horrible. Y, mano, yo te puedo decir que él me enseñó, o tú me enseñaste, realmente cómo Jesús trabaja. Día a día, papi, eso era todos los días. Qué bonito. O sea, todos los días trabajando momento a momento. Y fue un momento de construcción personal. ¿Ves? ¿Sabes? Podíamos filosofar horas. Porque filosofamos, y todavía filosofamos muchas horas. Pero en ese momento que estaba un momento de incertidumbre, entendí, porque yo tenía quizás una percepción errónea a nivel teológico de las cosas, entendí realmente qué es lo que es ser un amigo. Porque quizás yo tenía muchas preconcepciones o muchas estructuras, y al nivel espiritual me ayudó a construirme, a realmente levantarme y agradecer. Amén. ¿No? Amén. Y trabajar en esa particularidad de ser un individuo que no veía las cosas desde una parte que todo está acabado. Y abracé la esperanza. ¿Ves? Cuando quizás en un momento estaba desamparado, aprendí lo que realmente era encaminarme, llegar ahí. Nada, el 2023 fue histórico porque eventualmente la vida cambió, pero entendí en el proceso que Jesús estaba y lo que era un amigo. ¿Sabes? Aprendí en ese sentido, en una etapa adulta, cómo se construyen las cosas. ¿Ves? Porque las relaciones se construyen y esa es la diferencia. A pesar de que tú eliges, tú vas estructurando y construyendo al lado de una persona, y esa disposición, ese agradecimiento, pues va siendo distinto. Así que yo sé que es una manera de gratitud, pero no todo el tiempo estamos, o por lo menos analizando por qué, quién me acompaña. O sea, dentro de esas categorías, ¿qué complementa a esta persona en mí y a dónde me lleva? Si realmente me enseña quién es Jesús, o si realmente me lleva a una vida espiritual plena. ¿Sabes? Puede ser una buena persona que me da consejos, pero realmente tengo la virtud de poder hablar temas espirituales que me acerquen. O cuando hablo de esto, es preferible guardar silencio porque es un tema tenso. Oye, ahora que tú mencionas, ¿verdad? Y estamos mencionando cómo Dios ¿verdad? Se hace real en nuestras amistades. Claro. Y yo sé que esto es algo que a lo mejor las personas que nos ven y nos escuchan, especialmente nuestros estudiantes, los jóvenes, se preguntan si es saludable tener amistades con otras creencias. Sí, yo pienso que sí. Pero uno saber, particularmente yo tengo amistades con otras creencias, pero necesariamente uno solidifica también nuestra creencia. O sea, y aprender a respetar te lleva también a entender su posición y también entender los límites tuyos. No sé cómo ustedes lo ven de esa manera. Hubo algo bien interesante que tú mencionaste cuando estabas contando la historia de cuando conociste a Luis o cuando te mudaste con Luis. Tú dijiste que él no te sermoneó. No. Que él no te sermoneó. Y yo a veces pienso que nosotros tendemos a tener esta necesidad de a nuestras amistades que no son, Creyentes, que no ajá. comparten nuestra creencia, de sermonearle. Claro. Y eso es algo que a mí me molesta. Es que aleja. Eso es algo que a mí me molesta porque cuando hay personas que pueden ver esto de alguien sermonearte como alguien diciéndote, estoy por encima de ti, Claro. porque tengo esta creencia. Sí, sí. Entonces, mira, y me molesta también cuando gente dice que no puedes janguear con alguien, no puedes tener vínculos amistosos con alguien que no comparten tus creencias. Porque que yo sepa, Cristo con quien jangueaba
era con los que la sociedad no quería. Claro. Era con los pillos, con las prostitutas, con los leprosos, con todos los indeseados. Estaba en Galilea, lo primero que hizo fue que se fue para Galilea. Nadie quería hacerle Galilea. Y en el primer milagro que hacen en Juan, está en una boda y convierte el agua en vino. Y el agua que usa para convertir el agua en vino es el agua de la purificación. Y en medio de eso, estás en Galilea, en una boda que nunca sabemos quiénes son, de gente, tú estás invitado ahí, de que para la sociedad de aquel tiempo, los de Galilea eran los que, uy, tú eres de ahí. Claro. Como, ¿por qué tú haces ahí? Y lo primero que hace Jesús es que se vaya y de sus primeros milagros los hace allí. ¿Tú sabes? Y mira, sí, es bueno. Necesitamos tener amistades que compartan nuestras creencias. Es necesario. Es necesario porque, como tú dices, o sea, ahí afianzamos quiénes somos, nuestra identidad. Claro. En el caso de nosotros, nuestra identidad en Cristo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Es importante para aquellos que nos escuchan y que nos están viendo, especialmente los muchachos, los chamacos, que en realidad no están pensando en eso, pero pueden tener voces alrededor diciéndole, mira, si tú eres cristiano, tus amistades tienen que ser cristianos. Y no solamente cristianos, tienen que ser el tipo de cristiano que tú eres. Claro, Sí, claro. bien peyorativo en ese ¿Verdad? sentido. Mira, y vuelvo y me reitero con lo que dije. La amistad, una verdadera amistad, es para mí una manifestación de Dios aquí en la tierra. Sí, sí. Entonces, qué bonito que nosotros, que nuestro llamado, ¿verdad? Es predicar el evangelio. Y no estoy hablando del ámbito pastoral. Estoy hablando de cada uno de nosotros. Como individuo. Somos llamados por Dios, ¿verdad? Para predicar las buenas nuevas. Ajá. Ok. Muchas veces nosotros con nuestras amistades eso es lo que hacemos y no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Sí, sí. Sí, y si nosotros nos dejamos encerrar en esa burbuja, pues entonces... También quita el sentido de comunidad, ¿no? Pensando Sí. yo acá como que... No, y que quita un sentido de la comunidad y que adicional a eso, es bonito cuando tienes una relación o una amistad con alguien que no piensa lo mismo que tú, porque esa relación de amistad se basa en base al respeto, ¿sabes? Se funda en el Ujú. El respeto. respeto. Porque Exacto. tú tienes que darte cuenta de decir, esta persona y yo diferimos en esto. Que nos pasaba mucho. Eso desde el inicio, brother. Desde siempre. Bueno, siempre. Bueno, que todavía. donde vivíamos ahí hay gente que se sentaba a escucharnos debatir porque eran Horas. horas. Ok. Todavía pasa. Y entonces, en medio de eso, tú decías, pero se basa y se funda en el respeto. Sí, sí. Y el De que, respeto y oye, el amor. Sí, en el amor, Y ahí en el voy. amor. Porque digo, pienso diferente a ti. Pienso completamente diferente a ti. Pero aún así te amo. Claro. Eres mi amigo. Tú sabes, no estoy de acuerdo con la manera en que piensas esto, ni mucho menos con lo que expresas esto. Como en el comentario de ahorita. Sí. Chiste interno. Sí, sí. Entonces, en medio de eso, no estoy de acuerdo. Pero hoy lo sobrellevamos. Yo me respeta, yo te respeto y ya está. Sí, Y sí. fluimos. Y si después estamos en una discusión o en ¿verdad? Una discusión no peleando, sino discusión del diálogo, tema, un sí, diálogo sí. del tema, y llega otra persona a querer pisotear lo que tú piensas, yo te voy a defender. Sí, sí. Porque se basa en el respeto. Porque la idea no es que alguien venga y te pisotee o que tú impongas lo que tú Imponga. piensas, Ese es el- sino ese es que el tú criterio. estés dispuesto no solamente a hablar, sino a escuchar. Porque esa persona parte desde otra perspectiva, parte desde otro momento, llega desde otras experiencias de vida. Ujú. Entonces tú tienes que estar dispuesto a escuchar y decir, yo no pienso igual que esa persona, pero quizás piensa esto porque vivió esta situación en ese momento. ¿Ves? Yo lo veo diferente porque yo no lo viví o porque yo viví otra cosa. Claro. Y en ese sentido, ese diálogo hace que entonces las relaciones sean más empáticas. Sin embargo, creo que entonces en ese aspecto de nuestras amistades, no todo el mundo tiene la capacidad de hacer eso. Y ahí está el problema. Ujú. Porque no todo el mundo puede sobrellevar la situación de decir, te respeto que pienses diferente. Porque a veces queremos siempre tener razón. Y a veces se prefiere ganar un argumento, a veces se prefiere ganar una discusión o sentirse Que mantener tú una fuiste amistad. a hacerlo, a decir, esta persona es mi amigo. Sí, Ujú. y también es que si tú vas a buscar amistades a base de que de esa manera o de lo que te guste, entonces ¿qué estás construyendo alrededor tuyo? Cheerleader. Ajá.
Gente que te aplauda. Gente que te aplauda Exacto. nada más. Que no tengan la responsabilidad afectiva de decirte cosas cuando estás incorrecto. Claro. O cuando pienses de una manera quizás que no estén de acuerdo contigo y puedan diferir y puedan dialogar. Ver la vida y aprender. diferente. Oye, Y aprenden. hay belleza en la diversidad. Ese es el detalle. Hay belleza en la diversidad. ¿Sabes? Yo tengo amistades que pensamos igual y nos gustan las mismas cosas y podemos estar horas hablando de películas de Marvel, cosas así. Pero Eso no soy yo. no, porque pues, Luis no ha visto ni Jurassic Park, así que ¿qué podemos hacer? Eso es otro tema. Eso es otro tema. Pero también, qué bonito es tener amistades de quien yo puedo aprender algo porque tenemos distintas experiencias de vida. Y mira, con mis estudiantes, yo hago algo de vez en cuando que es el día de afirmaciones. Ajá. ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Pues ese día ellos lo llaman que es el día de las terapias. Ok. Es un día que cogemos y nos sentamos y hablamos de un tema. Yo pongo un tema Ya. y empezamos a hablar. Sí. El último que hice era de la empatía. Ok. De la empatía, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que involucrar algún elemento religioso, pero es un día para que ellos vomiten todo lo que tengan. Ok. ¿Verdad? Entonces yo les estaba diciendo, o sea, ustedes ahora mismo. Pero nadie puede opinar. Sí. Ok. Siempre Sí, y que cuando sea no con miramos y no juzgamos. No. Sí, sí, Miramos Opinamos. y no juzgamos. Opinamos. Siempre y cuando sea con respeto. Claro. ¿Verdad? Y yo les decía a ellos, ustedes ahora mismo viven en una burbuja. Ok. O sea, yo les decía, Robinson School es una burbuja. Y eso no es quitándole que ustedes tengan sus problemas, porque todos tenemos nuestros problemas, unos más graves que otros. Por supuesto. ¿Verdad? Pero cuando ustedes salgan de este edificio, a los de cuarto año, yo les decía, cuando en par de meses ustedes entren al mundo real, ¿verdad? Como nos gusta llamarle. Sí, fuera de esto. Fuera de esto. También de las cámaras también. Sí, es otra cosa. que se encuentren con gente que han pasado por experiencias de las cuales ustedes ni en sus sueños imaginarían. O sea, y hay veces que esos van a ser sus mejores amigos. Bueno, estoy de acuerdo. O sea, en ese aspecto yo nunca... En otro momento de mi vida, Luis jamás hubiese sido mi amigo. Y siempre se lo he dicho. Siempre le hemos O dicho. sea, no hubiese sido mi amigo jamás, ¿sabes? No era de los gustos que tiene. Le va a los Atléticos de San Germán. Yo jamás en mi vida diría... Bueno, mi papá me pelea. bueno, Eso es otro tema. bueno. Tres Ya, cangrejeros, ya ¿verdad? venía Yo con sé mi que- argumento, pero No, eso es es otro que jugué tema. baloncesto en un momento, pero Yo eso es jugaba otro tema. baloncesto este año. Pero eso tema. Pero nada, no sería atlético jamás. En ese aspecto no tendríamos Gigante. las mismas afinidades de Canóvanas ahora. Carolina / Canóvana. Esos son los No te tópicos de equivoques. amistad, de verlo. El culeo, yo creo que hace falta. Hay que echarle algo. Claro. Pero yo creo que dentro de ese entorno, yo sé y reconozco que en otro momento, si yo hubiese estado cerrando la barrera, ¿no? De la apertura de esta persona, lo que aporta a mi vida, Ujú. ¿sabe? A nivel personal y espiritual, porque realmente lo considero una de las cosas que no tengo la mínima duda de dialogarte algo. Quizás no te pregunto sobre este tema, pero te traigo un argumento sabiendo que me vas a argumentar sobre eso. Claro. Y él, cuando opina, ahí o deconstruye quizás una opinión que tenía formada y quizás para no hacer la pregunta la tiro de argumento y vas a formalizar otra perspectiva. Y abona al sentido espiritual, ¿no? Porque a mí me gusta siempre como, no discutir, pero siempre traer a la colación un subtema. Discutir. Sí, bueno, sí. Y traerlo a colación para llevar una manera quizás de contraste de ideas. Claro. Y de esa manera pues abona mucho a la perspectiva espiritual. Claro. ¿Cómo ustedes lo ven Mira, en ese aspecto? cuando, de hecho, hablamos mucho de esto, cuando Richard va en su ambiente de trabajo y dice, no, es que uno de mis mejores amigos Es teólogo. Él es teólogo Y pastor. y pastor. Y se queda como que, ¿Qué? ¿cómo? Pero, Claro, en un ambiente de pero, música urbana, ¿cómo, pues es complicado. cómo tú tienes un amigo así? Sí, literal. ¿Me entiendes? En mi caso, pues ya la gente ya lo ha entendido mucho mejor, pero yo me ponen una canción y yo, sí, yo conozco a la persona que compuso eso.
Pero ven acá, a lo mejor mi cuando tú amigo. dices eso, dicen como que diadre, y fue una persona con quien tú tuviste que orar para que recibiera el Espíritu o algo Probablemente lo así. piensan. Quizás lo piensa, pero no se atreven a decírmelo casi nunca. No se atreven a decírmelo casi nunca. Pero, ¿me entiendes? Son ese tipo de cosas que tú dices, "Hey, esta persona es mi amigo y piensa en algunas cosas en su ámbito laboral, los dos podríamos estar equidistantes en un lado y en el otro. Y dentro de eso, una vez que estábamos en un podcast, ¿te acuerdas que trabajamos la antología? Sí. Era algo bien bonito porque podíamos cada uno traer nuestros puntos y nuestras perspectivas sin que chocaran. Y en medio de eso, escuchábamos a la gente después hablar y decir, oye, yo no sabía que tú eras pana de fulano o no sabía que tenías ese tipo de amistad. Y eso abona a uno crecer, a uno ver otras cosas desde otra perspectiva. Claro. Porque Richard se pasa Correcto. aquí hablando de mí y de cosas que hemos tenido, pero yo he crecido un montón gracias a que él está en mi vida. Y en ese sentido he aprendido mucho. Tengo preguntas, tengo dudas de cosas que no sé, de cosas que nunca he vivido y que él sí ha vivido. Y yo le dije, mira, pero es que no sé qué hacer aquí, porque es que yo nunca viví esto. Claro. ¿Ves? Y entonces ahí podemos tener ese tipo de diálogo donde yo también me puedo abrir, donde a veces no sé a dónde ir, ¿me entiendes? Que a veces no sé dónde preguntar, pero es que me pasó esto. Ah, sí, mira, yo lo viví. ¿Ves? Y en ese tipo de cosas, de situaciones de la cotidianidad, que no vamos a entrar en eso porque pueden ser un montón de cosas, Sí. un montón de temas. Sería un podcast aparte. Como el de enero. Sí, exacto. Ese sí que estuvo Sí, complicado. complicadísimo. Complicadísimo. Pues entonces, en medio de eso, estas relaciones ayudan, abonan a que uno crezca como ser humano, que pueda aprender más de eso, pero sin imponer. Oye, yo estaba pensando, ahora que estamos hablando de amistades y cuando acordamos que este iba a ser el tema, ¿verdad? Estaba pensando momentos en la vida de Jesús donde la amistad era algo que estaba presente. Edúqueme ahora. Y no quiero hablar de los discípulos, porque sí, los discípulos fueron amigos de Jesús, pero era otra relación. Sí, sí. Era una relación de maestro y... Discipulado, más bien. Exacto, exacto. Luis, ¿qué tú piensas de eso? Lázaro. Lázaro. Te llega a la mente Lázaro. Me llega a la mente Lázaro, me llega a la mente... Pero Lázaro, ¿en qué contexto? ¿Por qué? ¿Por qué te llega a la mente Lázaro? Me llega a la mente Lázaro porque Jesús está teniendo una situación donde escucha que su pana está muriéndose. Ok. Y él está haciendo mil cosas. Y está enfermo. Se está muriendo. Se está Lázaro. pidiendo ayuda. Lázaro, sí. Y llaman a Jesús para que vaya para allá. Y cuando Jesús logra llegar, ya Lázaro estaba muerto. Y lleva, no reciente. Lleva un par de días. Un par de días. Sí, creo sí, que eran sí. 3 Me días. dice la Biblia que ya 4 días. apestaba. Ya apestaba. Estaba ya en la tumba, muerto, enterrado. Y las hermanas estaban bien molestas con Jesús. Estaba molesto para cuando llegó a tiempo, ¿no? Claro. Pues no llegó a tiempo, exacto. Entonces, había una que le estaba recriminando a Jesús. Ok. Ella estaba ahí recriminando a Jesús. ¿Por qué? ¿Dónde tú estabas? ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Por qué tú no llegaste? Te necesitábamos y tú no viniste. Y qué sé yo qué. Y la otra estaba triste. Aparte. Esa era... María. María. Estaba aparte. Triste. Y Marta ya. Sí, peleando como si hubiera Uber. Sí. Y en medio de eso hay un texto que Jesús se aparta y Jesús llora. Ok. Que cabe en mi versículo favorito en la Biblia. Sí. Y ahí lo vas a Jesús explicar tú. Ahí lo vas a explicar tú. Jesús lloró. Jesús lloró. Cuéntanos Que- de eso, que- William. Wow. Es que es el versículo más corto en toda la Biblia. Son 2 palabras. Jesús lloró. Pero abarca tanto. Sí. O sea, fuera de cuando en la Biblia nos habla de la kenosis, que es que Dios se vacía en el recipiente de Jesús, ese evento teológico. ¡Wow! Jesús. Chico, ¿por qué tienes que hacer eso? Dale suave, líder. Está bravo el líder, está bravo. Sí, que subiste para allá arriba. El hilo, La vale. kenosis. Pues mira, Jesús se vacía. por eso dije que es algo teológico. Pero el Jesús llorar, para mí en ese momento la humanidad se desborda de Jesús.
Porque Jesús no está llorando porque Marta está encima de él y está molesta con él. Jesús está llorando porque su pana se murió. Claro. Porque su pana se murió. Y yo me imagino todo lo que tiene que estar pasando por la mente de ese hombre. Las quejas de la muchacha, él mismo como amigo. Que La está sufriendo, culpabilidad, la culpabilidad, exacto. el hecho de que algo tan sencillo no me pude despedir. Claro. O sea, los momentos que quién sabe, porque para el que no sepa, si algo no está en la Biblia no es que no pasó. ¿Verdad? Claro. Los momentos de jocosidad que lo más seguro Jesús vivió con Lázaro. Claro. Tú sabes. Sí, las veces que se le quemó un pescadito o algo. Exacto. Eso sería yo cocinando. Y para mí ese verso de Jesús lloró es un texto tan y tan central a cómo nosotros vemos a Jesús. Cómo nosotros vemos nuestra relación con nuestras amistades desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista religioso. Porque a veces yo me pongo a pensar, hermano, ¿qué yo haría si... tú sabes que a veces uno se va en la nube pensando, Sí. ¿qué yo haría si tal amigo mío ya no estuviera? Yo lo he pensado y me voy en la malota. En la mala. Y uno hasta se pone triste. Qué triste. Uno se pone triste. Entonces, me identifico con Jesús en ese momento. Y que uno no lo puede revivir tampoco. O sea, yo no me puedo identificar con Jesús cuando Él está convirtiendo el agua en vino, Claro. porque eso no es algo... O sea, yo sé lo que significa el milagro. Pero yo no me puedo, porque yo no puedo hacer eso. Ahora, pero el hecho de que Jesús también lloró por sus amigos, Claro. ahí me identifico Completamente. con Jesús. Te entiendo. Y por eso es que es uno de mis textos favoritos, porque es una forma en que yo me puedo identificar con mi Señor. Claro. Y que hemos llorado por nuestros amigos muchas veces probablemente. Claro. Y no necesariamente en muerte. Por eso. Hay veces que amistades terminan. Terminan por X o Y cosas. A lo mejor se separan, uno you grow apart. También. Tú sabes, la vida los lleva en distintos caminos. O situaciones particulares que Situaciones particulares. que no tienes control y sabes que la persona está sufriendo y tú Quieres estar ahí. Quieres apoyar. Y hay Claro. amistades que tú tienes que terminar porque a lo mejor no son buenas para ti. Pero a pesar de eso, hay unas experiencias vividas. Claro. Hay un amor que se tuvo. Y se está impregnado en la memoria, no hay manera No, de que... y que hay amistades que tú tienes en unos momentos que tú dices, esta persona es crucial en mi vida ahora mismo. Y luego de unas etapas de la vida, esa persona ya no necesariamente es crucial para tu vida para continuar creciendo. Sí. Y hay momentos en que hay que desprenderse de eso y esa desprenderse duele. Ese desprenderse duele porque es difícil. Y me pasó varias veces donde tuve amistades que yo decía, estas personas de verdad que yo las amo, las quiero un montón, pero otras situaciones de la vida que nos llevan a seguir creciendo, a tomar etapas, a tomar espacio para un lado y para el otro. Y luego al final hay que entender que es tiempo de soltarse, que es tiempo de desprenderse en ese sentido. Claro. Me pasó con un amigo que en medio de eso tuve una situación y es que yo me mudé para San Juan y este gran amigo conversábamos mucho. Y todavía hablamos hoy de vez en cuando, pero ya no hablábamos tan a menudo como antes. Sí, consistentemente. Sí. Es que tú sientes Ya ese compartir no estaba ahí. La Gente como siempre. Sí, ¿sabes? los chistes no eran los mismos. Claro, probablemente. los chistes no eran los mismos, las cosas cambiaron. Entonces ahora tengo que llamarlo para saber qué ha pasado en su vida. Claro. Porque en aquel momento ya yo sabía y como que uno estaba como que al tanto de Sí, todo. es normal. Y en medio de esas cosas, cuando ese cambio ocurre, los dos nos sentamos después un día a conversar y decir, mano, este proceso ha sido fuerte. Claro. Y nos sentamos a hablar en la mesa un día y yo le conté cómo me sentía yo y él me contó cómo se sentía él y nos dimos cuenta que los dos estábamos pasando unos procesos de vida, ¿verdad? Que tocaba vivir,
que tocaba pasar, Claro. que éramos, seguíamos teniendo ese cariño, seguíamos teniendo ese amor de amigo, pero que ese tiempo no iba a ser igual porque la amistad cambió. Sí. Y no es que la amistad y el cariño cambia, es que donde está creciendo esa amistad, la vida Está en otro lugar. está en otro lugar. Eso hay que Pero, aceptarlo. pero qué cosa que, aun cuando uno se separa, ese amor sigue ahí. Claro. Y hay veces que son estas amistades que tú puedes estar años sin hablar y cuando vuelven a hablar es como si como si la última conversación hubiera sido el día anterior, Sí. Claro. Sí. ¿verdad? Estoy de acuerdo. Y eso también yo se lo puedo atribuir a Dios que está entre nosotros, que está ahí nutriendo nuestras amistades. Yo tengo una duda todavía. Ajá. Bueno. ¿Qué pasó con Lázaro? Me dejaron a mitad. Pues Lázaro estiró la Sí, porque pata. dejó su llorando ahí. Lázaro estiró la pata, Ya. ¿verdad? Se muere. Y Jesús Llora. llora Ajá. y le dice a Lázaro, levántate y sal. Ya. Y Jesús resucita a Lázaro. Es una de 3 personas que Jesús iba a decir. Que ¿Quién? Jesús, yo no sé quién es ese. Que prenda el diablo aquí. Una de 3 personas que Jesús resucita en la Biblia. Claro. Sí, sí, sí. Pero todo eso sale de su dolor también, Ujú. Claro. como amigo. Como amigo. Claro. Y mira, a última instancia, la amistad es un don de Dios que nos da. Ujú. Nosotros somos seres comunitarios. Sí. No podemos estar sin esas personas. No podemos estar sin ese amigo, sin esa amiga que esté ahí. No podemos dejar de ser ese amigo o esa amiga Claro. que consuela, ¿me entiendes? A tal nivel que Jesús dice, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Amén. Y yo creo que con eso que tú dijiste, Está bien bonito para cerrarlo, ¿no? está perfecto para cerrar. Pero mira, antes de cerrar, Que nos sigan a las plataformas. síganos en las plataformas, le dan a la campanita, le dan subscribe. Al like. Nos pueden encontrar por YouTube, por Spotify, Instagram. En Instagram. Vamos a agregar ahora TikTok. Vamos. Sí, esa es estamos nueva. acá. Vamos a Vamos al agregar palo, el porque está el TikTok. productor ahí Ya dándonos que ahí. lo banearon por un día y volvió otra vez, pues vamos a abrir un TikTok. Pero ya saben, nos pueden buscar donde sea esas plataformas. Y antes de cerrar, Luis, ¿tú nos podrías dirigir en oración? Claro. Dale. Señor, te damos gracias porque tú nos permites tener amistades. Porque tu amor, tu bendición, tu cobertura está siempre con nosotros y tú nos enseñas esa gracia tuya en nuestra vida a través de aquellos que amamos, que queremos y podemos llamar amigos y amigas. Te pedimos, Señor, que nos ayude a poder identificar a aquellas personas que continúen siendo nuestros amigos y que en medio de todo siempre podamos llegar a ti para creer que tú eres nuestro buen amigo, que podemos tener una relación contigo y que saber y reconocer que estás con nosotros, porque no hay mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos, y tú lo hiciste por nosotros. Gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les Corillo. bendiga, mi gente. Esto es Pit Theology. Y antes del próximo episodio, llama a un amigo, llama a una amiga y dile cuánto le ama. Claro que Dios sí. les bendiga. Y invitar a una pizza. Sí, sin piña. Por favor. Dios les bendiga.